esta bella tarde. Tarde donde nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ir aprendiendo un poco más de lo que Dios nos regala día a día. La palabra del Señor está puesta para que tú y yo la atesoremos cada día, cada momento, y que podamos ponerla por obra. Hoy te voy a llevar una bella enseñanza: cómo puedo manejar mi carácter. Uno de los problemas más comunes del ser humano, de cada uno de nosotros, es el mal carácter. Muchas veces no sabemos cómo manejarlo, muchas veces no sabemos cómo podamos responder ante una circunstancia. Muchas personas gritan, hieren y consideran que esa es la mejor manera para poder tratar a una persona o a cualquier ser humano. ¿Por qué lo ven normal? Porque dicen: así fui yo, así nací y así sigo siendo. Pues es una equivocación, porque el Señor nos ha dado palabra para que nosotros aprendamos a dominar ese mal carácter. A veces esa rebeldía, esos gritos, esos insultos que se salen de control. Vamos a ver lo que nos dice la palabra para ir desglosando este estudio y que nosotros podamos tomar cada trozo que hoy Dios te está regalando para poder conducirlo como Dios quiere que nosotros cambiemos todas nuestras actitudes. Te invito para que busquemos en la palabra en Proverbios 29:22. Dice así la palabra del Señor: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La palabra nos habla del comportamiento que Dios busca que nosotros imitemos de Él, que nosotros busquemos ese estilo de vida que Él nos regala, que nosotros aprendamos a reflejar lo que es Cristo. Porque dice: el hombre iracundo levanta contiendas. Cuando una persona está molesto y no sabe controlar el mal carácter, va a decir un sinfín de cosas que después no las va a poder recoger. Va a herir, va a gritar, va a insultar, va a decir barbaridades, el cual no tiene ese control. Pero también dice la palabra de Dios: y el furioso muchas veces peca. Va a pecar con lo que dice, va a pecar con sus acciones, aún con su mala manera de mirar, de responder o de hacer algo indebido. Dice la palabra en Mateo, te invito para que busquemos Mateo 4:26. 5:21, perdón. 5:21 al 22, dice así: oísteis que fui dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El enojo nos lleva a pecar en la carne. Muy bien, estamos viendo en la palabra que cualquiera que se enoje con su hermano. Por eso nosotros, cuando llegamos a los caminos de Dios, nuestro testimonio tiene que, nuestra manera de pensar, de accionar, tiene que cambiar. Nuestro testimonio tiene que ser intachable en lo que es el trato a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a nuestros hijos, a nuestra familia, que aprendamos a madurar y que la ira no controle el mal carácter. Porque cada una de estas cosas es lo que nos conlleva a un pecado en la carne, y esto entristece a Dios. El que me quiere, dicen muchas personas, el que me quiere me va a querer como soy. No, el Señor nos enseña y nos regala patrones para que nosotros empecemos a cambiar ese enojo, esa ira, esa rabia. Dice Santiago, dice la palabra en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es mejor saber escuchar más que hablar más de lo indebido.
¿Por qué? Porque cuando se tiene una molestia, cuando la persona sabe o sabemos que tenemos un mal carácter, es mejor escuchar para poder responder. Porque cuando se está irado, cuando se está molesto, cuando no se tiene el control debido que nos está hablando la palabra, vamos a pecar en la carne. Vamos a hacer enojar o entristecer a Dios, porque eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Gálatas, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es sabia y nos enseña la palabra cada día para que nosotros nos vayamos formando. Dice la palabra en Gálatas 5, 22 y 23. Fíjate lo que sí nos enseña la palabra. Mas el fruto del Espíritu es amor. Dios es amor. Dios es gozo. Dios es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El carácter de nosotros tiene que estar aliado a cada una de estos frutos, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el enojo tiene más fuerza en nosotros que lo que nosotros hayamos aprendido de la palabra de Dios. Pero hoy nosotros tenemos que romper con ese patrón de equivocación que tenemos, que es ira, es gritería, es insulto. Lo tenemos que transformar por lo que nos dice la palabra de Dios, que son los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Cada una de estas cosas vamos a demostrársela a cada una de las personas que están a nuestro alrededor, al prójimo, al hermano en Cristo. Muchas veces ignoramos en la iglesia el hermano que necesita ser escuchado, un abrazo, una palabra. A veces solamente se reciben críticas, insultos, blasfemia, ignorancia, y eso no nos está enseñando la palabra de Dios. Todo esto nos habla del manejo del carácter, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que, como tú trates, como tú hables, ese eres tú y así soy yo. El poder de Dios es tan grande y maravilloso que nos da tantas estrategias del amor de Él, que solo nos toca aprender a leer la palabra para que nosotros vayamos limando esas negatividades que hay en nuestras vidas y la vayamos transformando a cada una de estas cosas que muchas veces son terquedad, impuntualidad. Porque yo hoy te pudiera preguntar, ¿qué te hace enojar tanto? ¿Qué te hace sacar de tu casilla, vamos a decirlo así, o que te enoje y tengas un mal carácter? Primero tenemos que aprender a visualizar qué es eso que no puedo manejar mi mal carácter para empezarlo a atender, a limar. Cuando empezamos a limar esas cantidades de cosas negativas, le empezamos a poner lo que Cristo nos habla en la palabra, Dios nos va a ayudar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Vayamos a la palabra en Proverbios 10. Proverbios 10 nos dice la palabra de nuestro Señor. Proverbios 10, 19. Dice así: mas las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí nos está hablando de la persona que habla mucho, la persona que critica mucho, la persona que murmura mucho. Pero también nos dice la palabra de Dios es sabia. Lo que sucede es que caemos en estas cosas porque no se refrenan los labios. Fíjate lo que dice: refrena los labios. La persona que refrena sus labios, la persona que no habla mal de otro, la persona que controla su carácter es una persona prudente. ¿Qué persona eres tú? Es para que nos vayamos autoanalizando y vayamos viendo esos frutos del Espíritu Santo de Dios que nos premian, nos van a llenar de bendiciones. Qué hermoso es cuando nosotros estamos llenos de ese fruto del Espíritu Santo de Dios y empezamos a ver con amor cada una de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en cada una de las cosas que tú y yo podamos tener. Dice la palabra ahí mismo en Proverbios 17,
el 27 y 28, dice así: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aprendamos a colocarnos un cierre en la boca, a no hablar mal de nadie, a no criticar mal de nadie, a poder controlarnos con todas las cosas, no permitir que el mal carácter salga de nuestros labios, de nuestros poros, de nuestra boca, de nuestras actitudes, porque bien sabemos que hay personas que no pueden decir algo, están molestos, pero su rostro lo dice todo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos hermosea, nos llena de ese amor, que aunque estemos molestos, vamos a poder sonreír y vamos a decirle a la persona: te perdono, porque el amor de Dios está en ti. Qué bonito es cuando nosotros practicamos cada una de estas cosas. Dice Proverbios 29, 22. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Aunque la ira pueda estar justificada en ocasiones, la Biblia a mí me enseña a principio que no debo de dar lugar a los arrebatos de cólera. A mí me está enseñando la palabra que tengo que tener enseñanzas de principio bíblico, pero también de hogar. A nosotros, cuando somos niños, hay niños que hacen pataletas, hay niños que se les enseña, hay niños que se instruyen, hay otros que no. Eso viene desde la raíz de nuestro crecimiento, pero bien sabemos que cuando llegamos a Cristo y nosotros somos convertidos, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya no podemos seguir siendo iracundos, no podemos estar reprochando, peleando, calumniando. Tenemos que bajar un poquito y controlar el mal carácter, porque cuando nosotros demostramos ese mal carácter, le estamos dando lugar al diablo. Así lo dice la palabra de Dios. Dice Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cada una de estas cosas, todo. No me dice que me quite solamente el enojo, la amargura, la ira, me dice todo. Todo lo que te conlleva esto, tú y yo sabemos que nos da mal carácter. Cada una de esas cosas vamos a ir mentalizándola en medio de esta palabra y vamos a ir sacándola, vamos a ir desechándola, vamos a ir borrando lo que no nos edifica. ¿De qué vale que nos molestemos por algo insignificativo o quizás sí puede ser algo grande? Pero una de las primeras cosas que yo he aprendido, ¿qué me va a dejar esa molestia, esa amargura, esa ira, esa rabia? ¿Qué me dejaría? Quizás en el momento nos podemos airar, como dice la palabra, pero que no pequemos, ni con el pensamiento, ni con la manera como hablemos. Podemos dialogar, podemos llegar a acuerdo, puedo quizás callar en el momento, y cuando ya tenga el control de ese mal carácter que quizás pudo querer salir, podemos hablar, dialogar y llegar a acuerdos. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. La paz de Dios. Cuando tú y yo tenemos la paz de Dios, va a llevarse todo lo malo. La oración puede ayudarme a sentir la paz en medio de Dios. Puedo ayudar a superar los malos pensamientos. Cuando nosotros estamos en esas circunstancias del mal carácter y buscamos de la presencia de Dios, esa oración arrodillada, sentada en el momento, en esa intimidad, en ese dolor, en esa lágrima, en lo que tú puedas estar pasando o yo pueda estar pasando, y tenemos la certeza que Dios nos va a ayudar, nos va a dar la paz, nos va a dar el amor, nos va a dar la respuesta, cómo podemos manejar la circunstancia. Pero si nosotros, en vez de orar, agarramos, insultamos y gritamos,
no vamos a poder llenarnos de esa paz de Dios. La oración es uno de los medios principales de lo que recibimos esa envoltura del Espíritu Santo de Dios, ese abrazo afable, el cual el Espíritu Santo de Dios nos pueda dar en ese momento que nosotros lo estemos necesitando. Eclesiastés 7:9 dice la palabra de Dios. Eclesiastés, gloria a Dios. 7:9 dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Vamos a meditar y a pensar cuando algo quiera venir a nuestras vidas. Cuando la ira quiera expresarse dentro de nosotros, vamos a meditar, vamos a pensar, vamos a tomar el control, vamos a pensar que eso me va a hacer daño en mi vida espiritual. Vamos a pensar que cada una de esas cosas no va a traer un fruto de bien a mi vida, ni a mi vida personal ni espiritual. Porque en ese momento, si estoy herida y puedo hablar, voy a herir, voy a insultar, y la herida va a ser aún más grande. Después pueda pedir perdón, pero ya está hecha. Va a doler muchísimo más y nos va a costar más después tomar el control y llegar a ese paso de pedir perdón. Tú puedes pedir perdón, pero la herida ya queda hecha. Qué doloroso es cuando suceden estas cosas y nosotros no podemos tomar el control de lo que Dios nos enseña. Hay tres cositas que te las voy a hablar muy rápido. Tres cosas que hace la ira. La ira se puede expresar. Cuando estés fuera de control te va a hacer daño. Hay tanto enojo y se quiere arremeter contra alguien, lo puedes herir, puedes llegar a perder tú misma el control. La ira se puede suprimirla, es guardar dentro. Hay personas que se enojan y lo expresan de una manera, vamos a decir, abiertamente, otras no. Hay personas que se guardan todo, pero ese todo le puede hacer daño el día de mañana en esa parte espiritual y también en su parte física. Número 3, también puedes confesarlo, desahogarte, hablar con Dios acerca de aquello que te pudo haber herido. El solo estar en la presencia de Dios nos ayuda a calmarnos y nos ayuda a ver las cosas diferentes desde otro punto de vista. Espero que con esta pequeña enseñanza que hoy te pude dar, podamos practicarla, podamos llevarla, podamos ponerla a función a nuestras vidas. Porque esto es el día a día. ¿Qué persona no se enoja o le cuesta tomar el control de su mal carácter? Yo creo que todos en un momento lo hemos pasado, pero somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios, hemos confesado a nuestro Señor como nuestro único y verdadero Salvador. Tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros que nos ayuda a conciliarnos con cada una de estas luchas que tú y yo podamos tener. Así que yo te invito para que este estudio lo pongamos en obra y podamos controlar ese mal carácter. Que Dios te bendiga.